Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Opinando de Videojuegos. Esta semana vamos a hablar de Star Wars Squadrons, un videojuego que salió hace cosa de unos 2 añitos más o menos, en octubre de 2020, y que, bueno, pues mejoró la fórmula del Star Wars Battlefront 2 original en el tema de las naves. Es un videojuego que está centrado única y exclusivamente en batallas de naves. Encarnarás tanto a pilotos de la Alianza Rebelde, aunque ya no es la Alianza Rebelde, ahora es la Nueva República, porque los sucesos del juego suceden después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte, y también encarnarás a pilotos del Imperio, un imperio que está decayente. Y bueno, pues a lo largo de esta aventura bastante cortita, pero bueno, ya os contaré después respecto al tiempo, irás viviendo diferentes misiones en en una batalla continua entre ambos bandos, y todos serán batallas en el espacio, no hay ningún tipo de batalla que no suceda en el espacio. Y bueno, pues es un juego que la verdad es que no está mal, me ha dejado un sabor de boca agridulce porque tiene cosas que están muy chulas y cosas que podrían haberse hecho mejor, y que yo creo que a lo mejor si a este juego se le hubiese dedicado un poco más de tiempo, a lo mejor un añito, 2 añitos más de desarrollo, se hubiese planteado de otra manera, podría haber salido un juegazo. Pero yo creo que en parte desde Electronic Arts sabían que esto era así, porque ya sacaron el juego a precio reducido y lo han estado regalando en muchas ocasiones, o sea que, bueno, pues es un juego que a lo mejor tiene más potencial del que finalmente ha acabado exponiendo. Pero bueno, vamos a ir por partes. Ya sabéis que a mí me gusta siempre empezar un poco hablando de la historia de los juegos. Vamos a hablar de qué va la historia de Star Wars Battlefront. Bueno, pues como os he comentado, la historia sucede después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte, y encarnaremos a un piloto imperial que ve como su líder abandona, se une a la Nueva República, abandona el Imperio, y esta traición provocará una serie de sucesos unos años más tarde, y bueno, pues habrá por parte del Imperio una venganza contra este señor, y por parte de la Alianza Rebelde, pues este señor desempeñará un papel muy importante construyendo un arma secreta llamada Starhawk que, bueno, pues podría poner en jaque al Imperio. No diré mucho más de la historia porque tampoco hay mucho más que contar, pero básicamente gira en torno a ese personaje, a ese traidor del Imperio, y la construcción de este arma, el Starhawk. Bueno, pues la historia no está mal, es una historia bastante pasable. Lo único que me ha dejado un poco, bueno, pues un poco decepcionado, porque en comparación con la historia de Star Wars Battlefront 2, que es una historia que yo creo que está un poco menospreciada porque es una historia bastante buena, la historia de Star Wars Squadron se queda sin más, o sea, es una simple excusa. Entonces hay juegos en los que una simple excusa no viene mal, por ejemplo un Super Mario, pero en un juego de Star Wars yo quiero que me cuentes una buena historia, y la verdad es que me ha dejado un poco frío la historia. Los personajes no te encariñas de ninguno de ellos, no tiene los momentos así más épicos, no te transmiten la emoción, las cinemáticas son, bueno, están bien, pero son pocas, no sé, me ha dejado un poco frío la historia, la verdad. No me he sentido encariñado de ningún personaje, ni he sentido que las muertes o las desapariciones o los sucesos que suceden con los diferentes personajes no me han afectado de ninguna manera, no me he vinculado a la historia. Es una historia muy normalita y bastante mala, la verdad, para ser un juego de Star Wars decepcionante. Pero bueno, la historia se va contando en parte con cinemáticas y también se va contando en parte con conversaciones que tienes con tus compañeros del escuadrón en las distintas zonas de preparación antes de una batalla. Vas hablando con cada uno de ellos, siempre te cuentan cosas relacionadas con lo que ha sucedido, con lo que va a suceder, o incluso en algunas ocasiones sobre su pasado. Son conversaciones que en ocasiones están bien, la verdad, porque bueno, pues te enseñan un poco más sobre los personajes, sobre tus compañeros, pero la verdad es que tienen un problema muy grave, y es que están muy pobremente animadas esas animaciones. Cuando ellos te están hablando no sientes de verdad que los personajes estén hablando, sientes que es una animación muy genérica. Y de hecho hay ocasiones, y esto es un poco gracioso y a la vez un poco mal rollero, hay ocasiones en las que a lo mejor hay 2 personajes que están hablando entre ellos, tú estás ahí porque, pues bueno, y de repente ellos están hablando y se giran a mirarte en silencio, y luego vuelven a mirarse entre ellos y siguen hablando. Da un poco de mal rollo, da la sensación de que ellos quieren integrarte en la conversación, pero claro, es que tu personaje no habla, es que tu personaje no hace nada, entonces te quedas como hola, estoy aquí escuchando, ¿sabes? O incluso hay veces que tienes a tu supervisor que está hablando con otro, yo que sé, un general o lo que sea, de otro lado a través de un holograma, y están hablando entre ellos, y de repente se giran, te miran y te dicen, eso es todo, soldado. Y es como, bueno, ¿y yo qué hacía aquí escuchando esta conversación todo el rato, ¿sabes? O sea, ¿por qué estoy escuchando esto? No sé, las conversaciones es buena idea, lo de que haya conversaciones entre los compañeros, entre batallas, para vincularte un poco más a ellos, pero están un
poco con calzador. Están medidas un poco con calzador y se pierde la unión con los personajes. No acabas de conectar con ellos, la verdad. Y además de eso también hay ciertos momentos donde tenemos un poco de disonancia ludonarrativa porque, bueno, pues por ejemplo, hacia el final del juego estás en una gran batalla, termina un capítulo y como empieza el siguiente capítulo, pues tienes que estar hablando con tus personajes antes de que te den la misión y vuelvas a salir con la nave al espacio a seguir atacando. Y entonces queda un poco raro que tú estés de tranquis, o sea, porque estás de tranquis hablando con tus compañeros, explicándote la misión que acaban de desarrollar sobre la marcha, tranquilamente. O sea, todo el mundo está contándote su vida tranquilamente. Y es como, pero vamos a ver, que acabó de matar a no sé cuántos imperiales, o al revés, a no sé cuántos rebeldes. O sea, ¿cómo es posible que acaba de suceder una gran batalla, estemos en el siguiente capítulo que va a continuar la gran batalla y entre medias estamos hablando de chill? No sé, hay cosas raras. Da la sensación de que han querido hacer algo tan estructurado como una plantilla, ¿no? Ellos tenían la plantilla de capítulo de Star Wars Squadrons. Primero hay una conversación, te dan el plan de la misión, sales con la nave, destruyen lo que sea, se acaba el capítulo. Y así, esa es como la plantilla y todos los capítulos son iguales. Y entonces hay capítulos que te piden otra cosa. Hay capítulos, sobre todo ya te digo, hacia el final del juego, que está la cosa muy emocionante, que el capítulo te pide que no haya conversación, que salgas directamente con la nave porque estás en medio de la batalla. El capítulo tiene que seguir adelante y no lo hacen. Entonces rompen el ritmo, se crean situaciones que ya te digo, no tienen mucho sentido y al final le acabas viendo las costuras al juego y yo creo que una de las peores cosas que hay es verle las costuras a un juego, darte cuenta de que estás siguiendo todo el rato el mismo arco narrativo, es que no innova en ningún momento. Entonces, pues bueno. Y una última cosa que no me ha gustado relacionado con esto de la historia es el tema de que todo el rato se están refiriendo a ti como tú, porque tú cuando comienzas el juego creas un personaje, ¿vale? Tú creas un personaje, le pones la voz, incluso puedes poner el nombre, pero bueno, yo le he dejado el que venía aleatorio y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú no eres ningún personaje de Star Wars en concreto, sino que eres uno que tú te has inventado, pues se refieren todo el rato a ti, a tú, a yo que sé, escuadrón o en general, ¿no? De una manera muy genérica. Y lo que digo, en las conversaciones no hablas, estás callado. Todo el rato es una primera persona de manual. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, ¿cómo vas a sentirte vinculado a los personajes si la persona a la que tú estás controlando no interactúa con nadie porque está mudo? Ellos te tratan como si llevases un montón de tiempo con ellos, pero tú no lo sientes porque tu personaje está siempre callado. No sabes cómo habla, no sabes cómo se siente. Hay veces incluso que te dicen, dice un personaje, no sé por qué estáis tan asustados. Y es como, bueno, ¿y tú cómo sabes que yo estoy asustado? Porque yo no lo sé. Yo no sé cómo se siente mi personaje, porque es uno al azar, un random. Un random que de repente parece ser que es súper bueno, pero un poco raro. Y en fin, y lo que digo, la historia deja mucho que desear. Sí que es cierto que está muy cuidada algunas cosas. Se nota que, bueno, pues se nota que Disney está detrás, que está metiendo presión y que tema de naves y tema de cosas, tampoco es que yo sea un experto de Star Wars, pero se nota que hay cuidado, se nota que no hay cosas raras que digas, esto en Star Wars no ocurre así, no, todo está muy bien introducido, hay personajes de otros arcos de Star Wars, no quiero hacer mucho spoiler, tampoco es que se haga aquí un Luke Skywalker, pero bueno, hay algún personaje así, el más así conocido porque se ve en los trailers es Hera Syndulla de Star Wars Rebels, y bueno, pues tiene esas cosillas que se nota que está cuidado el juego, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar a un lado la historia ya, porque, bueno, al final es un juego de naves y no creo que se le pueda perdonar la historia porque es que menudo desastre, pero bueno, aún así, lo más importante es el gameplay. Y el gameplay de este juego es muy bueno. Eso sí que se lo tengo que dar, el punto, es muy buen gameplay. Tiene algunas cosillas, pero en general el combate de las naves está muy bien hecho, la movilidad, tienes varios tipos de naves, puedes además personalizarlas con diferentes componentes, por ejemplo, puedes elegir el tipo de escudo, puedes elegir el tipo de misil que quieres lanzar, si quieres un droide reparador o quieres otra cosa, también puedes elegir los motores de tu nave, como quieres, que vayan muy rápidos, por ejemplo, que aceleren mucho o que sean capaces de girar muy rápido, o a lo mejor prefieres que el motor tenga menos potencia y se la das más a las armas. O sea, está muy bien detallado eso y la verdad es que está muy chulo el que tú puedas personalizar la nave a tu estilo. Yo personalmente os recomiendo tirar siempre por el motor que deja girar muy rápido la nave, porque al final vas a acelerar poco y la mayoría del tiempo vas a estar dando vueltas en medio de la nada persiguiendo a alguien. Entonces es muy útil que puedas girar la nave con mucha velocidad para mantener siempre, o intentarlo porque ya digo que es complicado, pero mantener siempre en el punto de mira a tu oponente. Así que en general todo lo que tiene que ver con el combate de las naves, con el movimiento, tienes incluso, es bastante profundo el gameplay porque tienes incluso, bueno, pues dependiendo de la nave puedes controlar hacia dónde quieres destinar la energía, si hacia los motores, si hacia las armas o hacia el escudo, si tiene escudo la nave, puedes incluso derivar energía también, pues yo que sé, darle aún más potencia a los motores, puedes incluso modificar en algunas naves qué escudo quieres, por ejemplo, decir toda la energía del escudo hacia el escudo delantero, porque voy a ir de cara a una nave gigantesca, o me están persiguiendo, pues toda la energía del escudo hacia atrás para defenderme mejor. No sé, tiene un combate bastante profundo y está bastante chulo que cada
cada nave tenga algo diferente, porque no sientes que sea la misma nave 2, sino que cada nave es totalmente diferente y tiene mecánicas totalmente diferentes, tiene armamento totalmente diferente y tiene funciones en el combate totalmente diferentes. O sea que todo lo que tiene que ver con el combate de las naves es muy bueno, e incluso las propias naves, los detalles en el interior son muy buenos. Entonces ninguna queja en ese aspecto. Lo que es lo más importante del juego, que es el gameplay del combate de naves, es perfecto, muy bueno. Sí que tengo algunas otras detallitos, algunas otras quejas, sobre todo en el tema del hangar. Cuando estás en el hangar del juego, pues bueno, estaría bien poder moverte con libertad, la verdad. Es un juego que ya sabéis que cuando salió en su momento se le dio mucho bombo al tema de que tenía un modo realidad virtual y tal, y se nota que se han enfocado mucho en eso, y a lo mejor este es un juego que con realidad virtual se disfruta mucho. Puede que te marees, pero se disfruta mucho, seguramente, pero eso le ha quitado un poco de, bueno, pues un poco de estilo al tema de cuando estás entre las batallas en el hangar esperando, porque te mueves de punto a punto. Como es la realidad virtual, vamos, tú señalas un punto, le das al OK y te mueves directamente a ese punto, entonces no tienes libertad de movimiento. Y sí que es cierto que, bueno, pues unos hangares tan chulos como se han currado tanto por parte de la Nueva República como por parte del Imperio, pues es una pena que se queden como algo estático. Al final te acabas acostumbrando a eso, pero siempre te da la sensación de, jolín, cómo me gustaría poder moverme libremente por aquí. Pero bueno, en fin, es un juego difícil, es un juego considerablemente difícil, no es imposible, pero sí que es cierto que ha habido misiones que he tenido que repetir más de una, más de dos y más de 3 veces, ¿vale? Sobre todo hacia el final del juego se pone muy desafiante. Ha habido veces en las que me he tenido que alejar del combate y volver al destructor imperial o a la nave de los rebeldes, lo que sea, a cambiarme por una nave nueva porque la tenía totalmente destrozada, o he muerto un montón de veces por disparos. Hay momentos en el que el juego tú estás relajado y al minuto estás medio muerto. O sea, es que en un instante puede cambiar la cosa impresionante. O sea, hay veces que tú estás tranquilamente con tu caza y de repente te vienen 20 TIEs, ¿sabes?, hacia ti, y empiezas a correr, a dar maniobras, a jugar con los escudos, la velocidad. O sea que cuidado con el juego, no os confiéis, porque yo he jugado en dificultad normal, que es la dificultad piloto, y cuidado porque, a ver, no es imposible, no es un Dark Souls, pero es difícil, no es fácil. Al principio puede parecer que sí, pero conforme vas avanzando en el juego tiene su dificultad, o sea que está bien. Como digo, tampoco es que sea una cosa imposible, ¿eh? Es una dificultad justa. Y bueno, para los que estéis interesados, para no hablar solo de la historia, ya que estamos hablando del gameplay, voy a hablar también un momento sobre el multijugador, porque he probado el multijugador. No he jugado mucho, no os voy a engañar, pero he probado el multijugador en PC. El multijugador está bastante bien. A ver, se nota que no está, digamos, en su punto más fuerte el juego ahora mismo. Las partidas tardan en encontrar. En partida rápida me ha tardado un mínimo de 2 y un máximo de unos 5 o 6 minutos en encontrarme partida. Entonces, se nota que, bueno, pues no está súper poblado de gente, pero hay jugadores, te encuentras con gente y lo que hay es mucho nivel. Me he encontrado, ayer en concreto, me encontré con un jugador que era nivel 998. La mayoría no, la mayoría son un nivel 30, nivel 40, nivel 90, la mayoría rondan por ahí, pero hay nivel. Hay algún jugador nuevo como yo que me he encontrado, algún nivel 2, algún nivel 3, pero la gran mayoría de gente son niveles bastante altos. Entonces eso, bueno, pues tiene por un lado el problema de que evidentemente ellos son mejores porque tienen más conocimiento sobre el juego, pero por otro lado tiene una cosa muy buena, y es que este juego, a diferencia de Star Wars Battlefront 2, no tiene muy pay to win. Es decir, conforme subes de nivel sí que puedes ir desbloqueando armamento nuevo en tus cazas y tus cosas, pero no está desbalanceado el juego, está bastante bien nivelado todo. Entonces ha habido ocasiones en las que yo me he enfrentado en una partida, bueno, sin ir más lejos, en la segunda partida que jugué acabé siendo MVP. Segunda partida, nivel 1, pues maté 16 personas. Entonces, bueno, pues puedes encontrarte, a pesar de que haya jugadores que tengan más nivel, si tú eres bueno, que tampoco es que yo me considere bueno, pero me defiendo, pues, bueno, puedes jugar bien. Ahora bien, también te puede pasar, como me pasó a mí también en otra partida, en la que te toque todo contra un equipo de niveles, bueno, infinito, y estás muerto. O sea, reapareces y mueres al instante prácticamente, porque te vienen por detrás, te lanzan el misil, te disparan y no te sueltan. Entonces, pues bueno, tienes lo bueno y lo malo, ¿no? Eso sí, el juego tiene crossplay, o sea que no os preocupéis, juguéis desde la plataforma que juguéis, vais a poder jugar con vuestros amigos y vais a poder jugar online, que eso está muy bien, porque así no dependes de cómo será el online en mi plataforma, no, es igual en todas las plataformas, porque tiene crossplay, y eso está muy bien. También os digo una cosa, yo he jugado con mando en PC, o sea que no creo que en este caso sea un juego donde tengas mucha ventaja por jugar con teclado y ratón, porque para moverte y tal con un teclado yo lo veo complicado. O sea, yo es un juego que recomendaría jugar con mando, pero bueno, el multijugador está bien. Lo que digo, lo más así que tiene es el tema de que tardan en encontrar partida, pero bueno, se puede jugar, es jugable sin problema. Aunque sí que es cierto que para lo que es el multijugador, que al final son batallas en escenarios del modo historia, no me he encontrado ningún escenario que no sea del modo historia, pues a lo mejor no te hace falta jugarlo. Quiero decir, tienes batallas contra la IA. Si quieres echarte una partidita de naves, probablemente contra la IA vas a encontrar más desafío que jugando contra
contra gente, porque al final, quieras que no, los humanos somos peores que la IA, moviéndonos y tal. Entonces te va a ser más fácil jugar contra gente y te va a ser más desafiante jugar contra la IA. Así que a lo mejor si lo que simplemente quieres es una batalla de naves, juegas contra la IA offline y ya está. Pero bueno. Y nada, ya terminando, que no me quiero enrollar mucho, que tampoco hay tanto que decir. En el apartado técnico, el juego se ve muy bien. Es impresionante, gráficamente se ve muy bien. Tiene modelos 3D que son ultra detallados y las naves son preciosas. Son preciosas. Los cuadros de mando, la iluminación de cada pantallita que tienes en la nave, los botones, es precioso, es precioso. Y además cuando estás dentro de la nave, si pulsas en el caso del mando, no sé cómo será en el teclado, pero en el caso del mando pulsas 2 veces el joystick derecho, pues puedes mover la cabeza libremente por la nave y es impresionante cómo se ve la iluminación, todo, es impresionante. El juego visualmente es una maravilla, impresionante. Y tienes unos efectos especiales que son wow. Las explosiones, las partículas de humo son wow. O sea, cuando vas detrás de un enemigo, le vas disparando y explota en tu cara, esa explosión de fuego, es impresionante. Hay que reconocer que gráficamente es muy puntero, es muy puntero. El único problema que yo he tenido en el tema gráfico ha sido con los fotogramas por segundo. Y os voy a contar aquí una cosa para que vosotros no os pase lo que me ha pasado a mí en PC, porque jolines, me he dado cuenta justo al final de cuál era el problema y me ha dado una rabia impresionante. Y es que a lo largo del combate, pues había veces en las que a mí se me caían los fotogramas por segundo. Y claro, yo no entendía, digo, pero ¿por qué estos bajones? Si el juego me iba, cuando lo dejaba libre, me iba a 300 fotogramas. Digo, ¿cómo puede ser que me pegue bajones? Es muy raro, porque yo suelo jugar a 60 fotogramas capados porque mi pantalla no puede más. Entonces digo, qué raro que dejo el juego libre y va a 300 y cuando lo limito a 60 tengo caídas. Bueno, pues al final, ¿cuál era el problema? El problema son dos cosas. Por un lado, Origin, ¿vale? El lanzador de EA. Tenéis que desactivar la superposición en el juego de Origin, porque eso pega stutter, pega un poco de stutter en el juego y no es mucho, pero de vez en cuando tú estás girando la cámara y ¡pum!, te pega ahí un pequeño parón. Entonces, eso es lo primero. Lo desactiváis y el juego, es que cambia una barbaridad, Eso por un lado. Y por otro lado, la ventana, el modo de juego de ventana sin bordes, no funciona bien el limitador de fotogramas por segundo. Y esto no me di cuenta hasta que no activé yo el visualizar el número de fotogramas por segundo. Y es que yo estaba jugando en captura en ventana sin bordes para poder grabar con OBS gameplay y claro, ¿qué pasa? Que yo lo tenía limitado a 60 fotogramas por segundo. ¿Cuál fue mi sorpresa al darme cuenta con el limitador de fotogramas? Que había veces en los que iba a 60 y otras veces de repente por alguna razón se soltaba y empezaba 140. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, como estaba mostrando un múltiplo, una imagen que no era múltiplo de la frecuencia de mi pantalla, a mí me daba la sensación de que se estaban cayendo los fotogramas, pero en realidad no es que estuviesen cayéndose de 60, es que a lo mejor iba de 120 a 130 y entonces eso en la pantalla se sincronizaba mal y me daba la sensación de que había habido un bajón. Entonces, no funciona bien, eso no funciona bien. El limitador de fotogramas en el modo de ventana sin bordes no funciona bien. En el momento en que yo lo he cambiado a pantalla completa, ha funcionado a la perfección. ¿Qué pasa? Que no podía grabarlo con el OBS. Así que el gameplay que estáis viendo, si veis algún tirón, que sepáis que es por esta razón. El juego en realidad va fluido a 60 sin problemas, es simplemente que tienes que jugarlo sí o sí a pantalla completa. Como juegues en ventana sin bordes, el juego no limita los fotogramas. A veces sí y a veces no. Hace lo que le da la gana. No entiendo por qué es esto, no tiene mucho sentido. La primera vez que me pasa con un juego, pero bueno, es así, estáis advertidos. Y nada, ya finalizando, algunos puntos extras a comentar, es que por un lado el doblaje al español está muy bien, han hecho muy buen trabajo y han hecho un detalle que está bastante chulo, y es que cuando los personajes te están hablando, mueven la boca en español, que eso me di cuenta, hubo un momento en el que dije, oye, un momento, esa boca como que se está moviendo muy bien, y efectivamente han hecho algún algoritmo, alguna cosa que mueve la boca en español cuando ellos están hablando. Entonces eso es un detallazo. Lo que pasa es que les ha quedado regular, porque claro, es un detallazo que se mueva la boca en tu idioma, pero al mismo tiempo la cara se ve muy artificial, porque está como la cara súper seria y la boca se va moviendo aparte. No acaban de cuadrar bien. Entonces es como punto positivo por haberme puesto las bocas moviéndose en español, punto negativo porque la cara queda muy rara, ¿vale? Pero bueno, es un detallito, tampoco es nada muy importante, pero me ha parecido gracioso. Y por otro lado, un punto que debemos de celebrar, y es que el juego no tiene micropagos. Y esto, siendo un juego de EA, es para aplaudir. Aplaudir, un aplauso muy fuerte, porque viniendo de Battlefront 2, que es un juego que, madre mía, para los jugadores nuevos es muy duro, porque te meten un montonazo de armas que son súper buenas detrás de un montonazo de desbloqueables que tienes que hacer primero, y es como, jolines, tienes que subir al nivel no sé cuántos para tener ya un arma decente, y aquí no. Aquí tienes desbloqueables, pero no se pueden comprar, no existe moneda, o sea, hay moneda de juego, pero la desbloqueas jugando, no puedes comprar esa moneda. Entonces, muy bien eso, desbloqueas las cosas jugando, y además, como he dicho antes, están muy niveladas, así que tú te enfrentas a un jugador que sea un nivel superior a ti, y bueno, sí, puede ser que su arma sea un poco mejor, pero un poco, no es una barbaridad como sí que pasa en Star Wars Battlefront. Así que muy bien por eso, no tiene micropagos. Y ya para finalizar, hablar del sonido. Como digo, muy buen doblaje al castellano y el audio en general está muy bien, los efectos especiales están muy bien, pero
sí que es cierto que he encontrado que el audio en estéreo va un poco raro, las voces enseguida son muy extremas a la hora de localizarse espacialmente, y enseguida en cuanto estás con la cámara un poco hacia la derecha, un personaje que está a tu izquierda se escucha exclusivamente por el auricular izquierdo, y eso es un poco raro. Y bueno, pues ¿cuánto me ha durado el juego? A ver, no lo sé con exactitud porque en Origin no lo dice por ningún lado, pero más o menos me ha durado unas 7 horas, más o menos 7, 8, no llega a las 8 horas, unas 7 horitas. Es un juego, la historia es bastante cortita, ya el resto del tiempo multijugador lo que tú quieras, pero la historia es bastante cortita. Así que nada, ¿os recomiendo el juego? Pues bueno, no sé qué deciros, la verdad. Es decir, si os gusta Star Wars, jugadlo, pero yo reconozco que me he planteado, y yo creo que si este juego no fuese de Star Wars, probablemente no lo habría jugado. Entonces, bueno, está bien, el gameplay está bien, al final es una experiencia, es entretenido, el tema de las naves es original, está muy bien hecho, la historia no vale nada, pero bueno, visualmente sí que es impresionante, así que bueno, pues son 7 horitas, está bien, quiero decir, os lo vais a pasar bien, no lo vais a disfrutar, el juego está bien, pero no es una obra maestra, ni es un juegazo, ni es un juego bueno, es un poco mediocre, es decir, en gameplay es bueno, pero en el resto de campos me ha parecido un poco sin más. Así que bueno, si lo conseguís a un precio muy bajo, o ahora por ejemplo que esta semana está gratis en la Epic Games Store, adelante, no lo dudéis, jugadlo. Si lo conseguís por menos de 10 euros, vale, por 12, bueno, 15 ya lo veo caro, la verdad, lo veo caro porque lo que digo, el juego te lo vas a pasar bien cuando lo juegues, pero una vez lo termines no te habrá aportado nada. Entonces, bueno, que a ver, que igual lo jugáis y os encanta, quiero decir, si os gustan los juegos de nave, igual os flipan, pero a mí, bueno, sin más, está bien, pero no es mi juego favorito, ni mucho menos ni de mis destacados del año, es sin más. Así que nada, esa es un poco mi opinión, la verdad. Espero que os haya gustado el vídeo, si lo habéis jugado, dejadme vuestra opinión, a ver qué os ha parecido, igual es mi sensación y hay gente a la que le ha gustado más. Yo ya os digo, es que me ha dejado un poco frío, es que para mí la historia es importante en este tipo de juegos, y claro, con la historia que me han presentado me ha dejado un poco frío. Entonces sí, el gameplay está muy bien, sí, se ve muy bien, pero, ¿qué diferencia esto que simplemente me hubieses puesto combates contra la IA? Nada, es que sería igual. Entonces, bueno, está bien, pero sin más. Así que nada, si os ha gustado este vídeo ya sabéis que le podéis dejar un like, podéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho, y nos vemos en próximos vídeos directos o donde la vida os depare. ¡Chao!